Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Sinaloa y vamos a presentar el proyecto Evaluación de la capacidad fermentativa para la panificación a partir de levaduras aisladas de jugo de toronja y jícama. Nuestro equipo está conformado por Luz Mariana Pineda Romero, Andrea Rosorosco y nuestra profesora, la doctora Claudia Mezcua Vega. El pan es un producto obtenido por la cocción de masa fermentada con diferentes procesos de elaboración. La fermentación se lleva a cabo por la respiración aerobia de la levadura Saccharomyces cerevisiae, la cual tiene dos funciones: favorecer la maduración de la masa y producir gas para airear la masa y el pan. El objetivo del presente trabajo consistió en la evaluación de la producción de biomasa a partir de su capacidad fermentativa en jugo de toronja y jícama. En orden para poder realizar este procedimiento, primeramente se aisló el microorganismo obtenido de la muestra control y de la muestra frutal. Para las pruebas de identificación de las muestras, se realizó una morfología macroscópica en donde se comprobaron las características de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Posteriormente, las muestras que cumplieron con la mejor característica se seleccionaron el inóculo y pasaron a otras pruebas en donde se comprobó su capacidad fermentativa. Las muestras se sometieron a condiciones anaeróbicas en donde se midió la producción de CO2. Se seleccionaron las muestras que tuvieron más producción de CO2 y más volumen. En orden para poder realizar la panificación, se realizó un preparado con inóculos con las mejores muestras, en donde se añadieron estas a 90 mililitros de medio de cultivo. El proceso de panificación se llevó a cabo a una temperatura de 180 centígrados en un horno por 40 minutos aproximadamente. Y por último, se realizó un análisis sensorial del pan obtenido a partir de muestras control y de muestras de fruta. Bueno, como resultados, las colonias de Saccharomyces cerevisiae son de crecimiento muy rápido, tienden a madurar al tercer día, son circulares, con bordes enteros, son cremosas, convexas, lisas y opacas, y sus colores van del blanco al color crema. Todas las muestras que obtuvimos nosotros coincidieron con las características macroscópicas de Saccharomyces cerevisiae y no observamos ningún tipo de contaminación. Fue muy interesante observar que la muestra control cuenta con la menor cantidad de colonias y esto se debe a que la levadura normalmente viene inactivada y su reproducción es más lenta, ya que tiene que adaptarse al medio. Una vez que obtenimos los resultados favorables, pudimos proceder a analizar la capacidad fermentativa de las levaduras al medir la producción del CO2. Una vez que seleccionamos las colonias para transferirlas al medio de cultivo líquido, dejamos reposarlas para observar su comportamiento y las características de crecimiento que presentaba cada colonia. Todas se presentaron sedimentadas y membranosas. Para la medición de desplazamiento por CO2, realizamos triplicados de cada colonia para llevar un mejor control de las mismas. Se les dejó fermentar por 24 horas y realizamos una medición en centímetros del desplazamiento del gas. Con esta información, calculamos el volumen de dióxido de carbono producido y lo transformamos a microgramos de CO2 como referencia. Lo que nosotros pudimos observar fue que las levaduras provenientes de la fruta, a pesar de reproducirse más rápido en las placas, al ser cultivadas en medio líquido, no fueron tan efectivas como las de la muestra control en la producción de gas. En el gráfico 1 podemos observar la cantidad de gas producido por la colonia obtenida de la muestra control, ya que fue la más productiva con una producción total de 455 microgramos de dióxido de carbono. Para la siguiente fase, que fue la preparación de la masa, era importante analizar el patrón de fermentación de cada levadura. Lo ideal es preparar la masa cuando la levadura se encuentra en crecimiento exponencial, por lo tanto se tomaron en cuenta los resultados de las tablas y los gráficos para calcular los tiempos. Para la masa que se prepararía con la muestra frutal, dejamos reposar las levaduras por 12 horas antes de empezar la preparación, y para la masa preparada con la muestra control, solamente por 6 horas. Podemos observar en las figuras 2 y 3 cómo se veían los panes al ser horneados,
y vemos una coloración blanca y ligeramente dorada en algunos de ellos. Son panes poco simétricos, con una textura rígida, y por dentro la estructura del pan cuenta con alvéolos pequeños. Esto quiere decir que las levaduras sí cumplieron con su función, sin embargo la cantidad de gas producida no fue lo suficientemente grande para producir alvéolos de mayor tamaño que le dieran una estructura esponjosa al pan. Como conclusión, la realización de este proyecto nos permitió como estudiantes poner en práctica conocimientos teóricos y reforzarlos mediante la experiencia. Comprobamos la hipótesis inicial, siendo que tanto la toronja como la jícama contienen levaduras en su jugo, y estas pueden utilizarse para la elaboración de pan. Si bien los resultados de la panificación no fueron excelentes, estos se pueden perfeccionar mediante la técnica. Es importante que el jurado tuvo dificultad para diferenciar entre el pan frutal y los panes control, lo que significa que la variedad de Saccharomyces cerevisiae es similar a la que se encuentra en las levaduras industriales. Los objetivos iniciales del proyecto se cumplieron, ya que logramos aislar la levadura de las frutas, medimos con éxito la cantidad de gas generado por las mismas, pudimos hornear el pan y trabajamos en condiciones de higiene durante todo el proyecto. Muchas gracias por su atención.